Hola jóvenes, buenos días, buenas noches. En esta ocasión aprovecho la oportunidad para explicarles una metodología que he ido desarrollando con el fin de poder implementar dentro de un Arduino lo que se puede hacer, digamos, en un circuito electroneumático. Entonces, en esta ocasión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener un circuito electroneumático conformado por un cilindro A, con sus dos sensores A1 y A0, y gobernado por esta válvula 5-3 con centro cerrado, con las bobinas Y1 y Y2. Y también el cilindro B, gobernado por la válvula 5.2 monoestable, que gobierna el cilindro B con sus sensores B0 y B1. Sucede que cuando pulse el botón de C×3, va a ejecutar una secuencia de movimiento y va a haber un tiempo entre ciclo y ciclo. Hace la secuencia, pasa un tiempo, vuelve a hacer la secuencia por segunda vez, pasa un tiempo, la hace por tercera vez y se va a detener. En ese momento no funcionará si yo pulso ciclo por 3, no, tengo que pulsar el botón de reset para volver a comenzar. Entonces, este es el hardware que utilizo para poder hacer esas pruebas y consiste básicamente esto en un PLC que internamente tiene un Arduino Nano. Aquí básicamente se van a conectar las entradas y las salidas como si fuera un PLC y la programación se va a hacer completamente en el IDE de Arduino. Esta es la conexión de un circuito un poco más sencillo, pero ahí pueden ver cómo interactúan estos dos elementos, el circuito electroneumático con el PLC basado en Arduino. Bueno, jóvenes, el proyecto que tengo en mente es este que está aquí. Como les dije, consta dos cilindros, el A y el B. El primero gobernado por una válvula 5-3 centro cerrado, gobernado por las electroválvulas, por las bobinas Y1 y Y2 y los sensores A0 y A1. El tablero de mando solamente va a estar constituido por un pulsador normalmente abierto que es C×3 y uno de reset. Cuando pulse el C×3 se va a iniciar una secuencia de movimientos. Cuando termine esa secuencia pasa un tiempo, se repite por segunda vez, pasa un tiempo, se repite por tercera vez y después de la tercera vez se detiene y tengo que pulsar reset para volver a comenzar. Les muestro exactamente entonces cómo va a funcionar. Le digo play y lo pongo a funcionar. Le digo C×3 aquí o aquí. Entonces este es el diagrama espacio-fase que representa el movimiento de los cilindros. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, temporiza, regresa a B, regresa a A, vuelve a salir A y regresa a A. Pasa un tiempo y se repite nuevamente la secuencia. Sale A, sale B, temporiza, regresa a B, regresa a, vuelve a salir A por segunda vez, regresa y otra vez pasa un tiempo entre ciclo y ciclo hasta que hace el tercer ciclo. Cuando termine este tercer ciclo se va a detener y de la única manera que puede volver a ejecutarse toda esta secuencia es pulsando reset. Aquí voy a pulsar C×3, no hace nada porque se activó un contador y el contador está evitando que se repita en la primera línea. Entonces voy a pulsar reset y ahora sí está habilitado el sistema para volver a comenzar. Aquí les digo que un insumo importante para poder hacer esto en cualquier controlador, ya sea un PLC o un Arduino, es que cuenten con esta lógica de contactos. Esta es la lógica cableada, la lógica de contactos que le va a permitir ejecutarla dentro de cualquier controlador. Este es un insumo básico para poder hacerlo en cualquier PLC o Arduino. Ahora podemos volver a repetirlo y lo vuelve a hacer. Bueno, pero no voy a dejar que termine porque por cuestiones de tiempo. Igual hace lo mismo. Cuando termina los 3 ciclos, se detiene y tengo que pulsar reset para volver a comenzar. Aunque estaba hablando, pasó el tiempo y ya casi prácticamente que los va a hacer todos. Vamos a dejarlo. Pero lo que les digo es que si no lo resuelven aquí, tampoco les va a funcionar en un PLC o en un Arduino. Básicamente eso es lo que les digo.
Bueno, ya que contamos con una lógica, un circuito de control eléctrico que cumple con la lógica de la secuencia, esa lógica debe de pasarse a un controlador. Y para eso, en el controlador deben conectarse unas entradas y unas salidas. En este sentido, miramos los tipos de entradas que le vamos a conectar al controlador. Al controlador le vamos a conectar finales de carrera que son normalmente abiertos. Recuerden que A0 y B0 son normalmente abiertos, pero ellos se cierran porque están pulsados inicialmente. A1 y B1 son normalmente abiertos. Cuando salen los cilindros, lo tocan y lo cierran. Entonces vamos a tener las 4 entradas de los sensores A0, A1, B0, B1 y vamos a tener las entradas de los dos pulsadores ciclo por 3 y reset. Las salidas que vamos a manejar aquí van a ser las de la bobina Y1, Y2 y Y3. Y1, Y2 y Y3 van a ser salidas. Pero aquí nos vamos a concentrar en las entradas para poder definir qué tipos de contactos vamos a utilizar. Voy a ponerle una nomenclatura. Si son iguales, entonces le voy a poner un contacto normal. Me queda más fácil ponerle un chulito. Si son diferentes, entonces voy a poner un contacto negado. Me queda más fácil poner una X. Entonces, si son iguales o si son diferentes, ¿de qué? Bueno, primero que todo, verifiquemos aquí el C por 3. Yo necesito un 0 o necesito que el pulsador sea normalmente abierto y C por 3 aquí también es normalmente abierto. Son iguales. Quiere decir que aquí voy a utilizar un contacto como este, un contacto normal. En el reset necesito un pulsador abierto, o sea un 0, y también tengo un 0 conectado aquí. Entonces necesito un contacto normal. A0 necesito un 1 y tengo conectado un 1. Entonces utilizo un contacto normal. B0 necesito un 1 y aquí tengo un 1. Un 1, ¿por qué? Le vamos a considerar que todos los contactos que estén aquí cerrados le vamos a poner un 1 y todos los que sean abiertos van a estar en estado lógico 0 y todos los elementos inicialmente que están aquí abajo están en estado lógico 0, inactivos, desactivados, no pasa corriente por ellos. ¿Sí? Entonces cualquier contacto que veamos aquí abierto vamos a considerar que hay un 0, y todo contacto que veamos aquí cerrado vamos a hacer un 1. Entonces así podemos hacer la comparación. 1 por 1. Aquí K1 necesita un 0 y K1 aquí es 0, o sea que contacto normal. A1 necesita un 0 y A1 aquí tiene un 0, entonces contacto normal. K2, 0 y 0, normal. B1 necesita un 0 aquí y aquí hay un 0, entonces normal. K3, 0 y 0. Todos estos contactos de autorretención son contactos, digamos, normales. Y ahora miremos cuál es la situación con respecto a estos contactos que están aquí. Estos contactos están en estado lógico 1 por estar cerrados, todos ellos. Ahora tenemos que compararlos internamente. El contador aquí necesita un 1 y contador aquí está en 0. Quiere decir que aquí yo tengo que utilizar un contacto negado. K5 necesito un 1 y aquí está en 0. Tengo que utilizar un contacto negado. Y así para todos este tipo de contactos. K4, 1 y K4, 0. Aquí se niega por la misma razón serán contactos negados. Como conclusión, en este ejercicio solamente se van a negar estos contactos que están aquí abajo. Los únicos contactos que van a aparecer negados son estos. Y todos los demás van a ser este tipo de contacto. Recuerden que donde hay un chulito es este tipo de contacto normal y donde hay una X es un contacto negado.
Entonces ya definimos cuáles son los tipos de contactos o cuáles son los contactos que vamos a negar dentro de la programación. Porque si se nos olvida uno solo, no nos va a funcionar. Es decir, donde el programa espera un 1, como aquí, si no le pongo un 1, va a aparecer un 0. Y nunca se va a activar K7. Entonces es importante tener en cuenta eso. A veces es muy sencillo como este, pero a veces hay que tener en cuenta contacto por contacto y verificar si es un contacto normal o si se va a negar. Bueno, jóvenes, a partir de la información que ya tenemos un circuito de control eléctrico que funciona y además ya definimos cuáles son los tipos de contactos que vamos a negar, que básicamente son estos que están aquí. Vamos a proceder entonces a hacer la programación. En ese sentido, necesitamos definir cada una de las variables que está en el circuito eléctrico. Bueno, aquí vamos a necesitar 1, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 y K8. Inclusive también vamos a necesitar un relé que se llama KFC. Entonces todos esos relevos van a estar aquí. La primera parte del programa vamos a llamarle tratamiento previo. Este tratamiento previo va a llegar hasta antes del void loop, es decir, que incluye lo que está antes del void setup y el void setup. Comenzamos por declarar todas las variables, todos los relevos ya están definidos aquí. Inicialmente en estado lógico 0, son como si fuesen unas memorias. También vamos a definir lo que son las variables de entradas y de salidas. Vamos a necesitar definir C por 3, reset, y vamos a definir entonces las variables A0, A1, B0, B1. Aquí están. Entonces esas son las entradas que vamos a definir. Tenemos que definir cada uno de los elementos que están en ese programa. C por 3, reset, A0, A1, B0, B1. Bueno, en el IDE de Arduino no me deja poner esto aquí, A0, porque A0 es el nombre de uno de los pines. No le puedo poner el mismo nombre de uno de los pines a una variable porque no me lo acepta. Es una palabra reservada. Entonces le puse A rayita abajo 0, igual para los demás. Y las salidas que voy a gobernar van a ser estas tres bobinas, Y1, Y2 y Y3. Y1, Y2 y Y3 en los pines 2, 3 y 4. Aprovecho la oportunidad para mostrarle la distribución de entradas y salidas y el por qué Y1 es 2, Y2 es 3 y Y3 es 4. Aquí pueden observar lo siguiente: la conexión de entradas y salidas que le vamos a asignar, digamos, a cada uno de los pines. Por lo menos los pines 2, 3 y 4 van a gobernar el pin 2, Y1, el pin 3, Y2 y el pin 4, Y3. Eso por el lado de las salidas. Y también para que sepan de dónde resultan estos valores. Al contar en el circuito con dos temporizadores T1 y T2, necesitamos definir las variables de esos temporizadores. En este caso, vamos a definir las variables asociadas al temporizador 1. Recuerden, como se explicó en el ejemplo anterior, en el ejemplo más básico, necesitamos una variable que se llame T1, que es la memoria que va a cambiar cuando se cumple el tiempo. Tiempo 1, en este caso son 1.5 segundos, 1500 milisegundos. Y estas variables son las que vamos a utilizar dentro de la subrutina de temporización. Recuerden que cuando pasan los 1500 milisegundos, al 1.5 segundos, esta memoria de T1 pasa de 0 a 1. Y pueden observar que las variables asociadas al temporizador 2 prácticamente son las mismas que en T1, pero le cambiamos la nomenclatura al número 2. Solamente que aquí el tiempo 2 para el temporizador 2 va a ser de 2 segundos, 2000 milisegundos. Esto es simplemente la declaración de las variables. Y como hay un contador 1, hay unas variables asociadas al contador. En este caso, la palabra de memoria, que es un entero, que va incrementándose cada vez que haya un ciclo. Va a variar de 0, 1, 2, 3. El precele del contador,
que digamos una constante entera fija, que indica el número de ciclos que yo quiero que se desarrollen. Recuerden que cuando contador 1 llega a ser mayor o igual que este precele del contador, esta memoria va a pasar de 0 a 1. Y recuerden que cuando manejamos un contador, vamos a tener que definir el estado previo de la variable que lo incrementa, inicialmente ponerlo en 0. En este caso, la variable que lo incrementa es K7. Debo de crear una memoria que se llama estado previo de K7 igual a 0. Pasamos luego, después de definir todas las variables, absolutamente todos los elementos que están en el circuito eléctrico ya están definidos en la variable. Como en los PLC, que definimos primero la tabla de símbolos antes de ir a hacer el programa. Llegamos a esta parte que es el void setup. Y en el void setup vamos a definir, digamos, un monitor serial que nos va a servir para visualizar algunas variables cuando se esté ejecutando el programa, como el número de ciclos o las temporizaciones o los relevos que estén activos, la información que queramos ver. Importante en el void setup definir cuáles son los pines de entrada y cuáles son los pines de salida. En este caso voy a mirar aquí lo siguiente. He definido que los pines de entrada sean estos. El 8 es el C por 3, son entradas. El 8, 9, 10, 11 y 12 y 13 van a ser pines de entrada. Del 8 al 13 van a ser de entrada. Y del 2 al 4 van a ser salidas. Entonces en el void setup se define cuáles son los pines que van a ser de entrada y cuáles son los pines de salida. Algo que también se hace en el void setup es definir en el primer ciclo. Recuerden que todo esto se ejecuta en el primer ciclo. Y ahí se tiene que definir que inicialmente las salidas Y1, Y2 y Y3 tienen que estar en estado inactivo, tienen que estar apagadas. Aquí termina el tratamiento previo, la definición de las variables y el void setup. Luego viene el void loop. Pero para ello voy a hacer, digamos, una organización de la información. Bueno, recordemos que el void loop es esa parte del programa que va a correr todo el tiempo. Es decir, es la parte del programa que va a correr en cada ciclo. ¿Y por dónde comienza? Bueno, primero que todo comienza por capturar los valores de los puertos digitales de entrada. Es decir, según lo que teníamos en la información anterior, lo que esté en el pin 8, cargárselo a la variable C por 3. Lo que esté en el pin 9, cargárselo a la variable reset. El pin 10 va a ser A0, el pin 12, B0, el pin 11, A1 y el pin 13, B1. Esto está en concordancia con la información que les di anteriormente. Es decir, con esta que está aquí. De ahí sale esa información. A0 es el pin 10, A1 es el pin 11, B1 es el pin 13, C por 3 es el pin 8 y reset el pin 9. De ahí sale esa información. Entonces, eso se tiene que estar leyendo constantemente el valor de las entradas y asignándosele a cada una de esas variables. Pero ahora viene aquí, digamos, la parte más importante del método, en donde cada uno de estos circuitos eléctricos, cada una de estas líneas eléctricas, se va a pasar de una lógica cableada a una lógica programada. En la lógica cableada, ¿qué decimos? Si aquí aparecen 24 voltios, en este punto de aquí, K1 se activa. Si desaparecen los 24 voltios de este punto, K1 se desactiva. Pero eso es en la parte eléctrica. Lo que va a hacer en la parte programada es, si aparece un 1 lógico en todo esto de aquí, entonces aquí dice, en términos eléctricos dice, si C por 3, formando una O con T2, vayan mirando esto de aquí, todo es esos dos elementos formando una I con A0 y B0, y todo esto formando una O con K1, y todo ello formando una I
con el negado de con 1 y el negado de K5, si en todo eso, toda esa información hay un 1 lógico, entonces K1 es igual a 1. Si no, K1 es igual a 0. Esto es el equivalente lógico de lo que está aquí. Recuerden que los operadores aquí, este es el operador O, este es el operador I, este es el operador negado. Entonces esa es la representación lógica de este circuito eléctrico. Importante tener en cuenta la agrupación de los elementos, pero básicamente es la misma lógica. Si aquí hay un 1 lógico, K1 es igual a 1. Si no, K1 es igual a 0. Todo lo vamos a hacer aquí a través del operador del comando if else. Es bastante sencillo. Aquí por lo menos lo que dice esta línea de aquí, la representamos aquí. Aquí, si K1 y A1 formando una O con K2, todo ello formando una I con K4 negado, si ahí hay un 1, K2 igual a 1, si no, K2 igual a 0. Es decir, la traducción es básicamente directa. Aquí viene esta línea, la línea del K3. Aquí dice, si K2 y B1 o K3 y K4 negado, si ahí hay un 1, active K3, si no, K3 igual a 0. Aquí viene la línea del temporizador 1. Aquí dice, si K3, active temp1. Ejecute una subrutina, una función que se llama active temp1. Si no, o sea, si K3 está abierto, ejecute desactive temp1. Entonces, cuando llega aquí, lo que hace es que ejecuta algo que está después del void loop y que son las subrutinas de temporización. Cuando K3 está activo, ejecuta esto que está aquí. Ejecuta esta lógica que te permite utilizar la variable milis para compararla y poder activar el temporizador. Aquí lo que dice es que cuando actual, que es milis más el tiempo, cuando actual que es milis, y milis es una función, es un numerito que va cambiando cada milisegundo que la tarjeta de Arduino está encendida. Cuando actual, que es igual a milis, sea igual a final, que es milis más el tiempo, entonces esa comparación me va a permitir un rango de tiempo. Cuando pase este tiempo, se va a activar T1. O sea, T1 va a pasar a estado lógico 1. Si no, mientras tanto, esa variable T1 va a estar en 0. Lo mismo que aquí. Mientras K3 se mantenga cerrado o en 1 durante 1.5 segundos, T1 va a estar en 0. Pero cuando ya se cumplen los 1.5 segundos, T1 va a tomar el valor de 1. Mientras esté abierto K3, se va a ejecutar esta función de desactive-temp1 y todas las variables, todas las funciones, todas las variables del temporizador 1 van a estar en 0. Así se manejan las temporizaciones, a través de una subrutina que se ejecuta por fuera del void loop. Miren aquí que aquí terminó el void loop y aquí después de ellas comienzan las subrutinas. ¿Esto para qué? Para no utilizar el comando delay para la temporización. Recuerden que si utilizan delay, el tiempo del delay va a ser tiempo de no procesamiento del programa. Se congela, se detiene hasta que termine el tiempo del delay. Cosa que no podemos permitirnos en un programa que está leyendo entradas y salidas. Porque si una entrada, digamos que sea una emergencia, se pulsa durante un proceso de delay, esa entrada no se va a leer, no la va a reconocer el procesador y es como si no existiera. Y se puede convertir en un peligro. Mejor dicho, durante el delay no se está ejecutando el programa. Proseguimos entonces con las otras líneas de programación. Seguimos por aquí. Si T1
si T1 o K4, formando una I con el negado de K5, activo K4, si no, K4 igual a 0. La línea de K4, si K4 y B0, formando una O con K5 y formando una I con el negado de K6, si aquí hay 24 voltios o aquí hay un 1, K5 se activa, si no K5 se desactiva. Básicamente la lógica se repite y se repite varias veces. La línea de K5, K5 o A0, K5 y A0 formando una O con K6 y estos a su vez formando una I con el negado de K7, activan K6. Si no, K6 igual a 0. Vemos esta línea de programación. Si K6 y A1, todo esto formando una O con el K7 y todo esto formando una I con KFC negado, activa K7, si no K7 igual a 0. Bien, veremos aquí entonces el contacto de KFC y dice si K7 y A0 o KFC, todo eso formando una I con el negado de K8, activo KFC, si no KFC igual a 0. Lo mismo con el temporizador 2 que con el temporizador 1. Dice si KFC ejecuta la función ActiveTemp2. Si KFC está abierto, lo que se va a ejecutar es esta. Lo mismo, si KFC activa esta subrutina del temporizador 2. Después de que pasa un tiempo, si se cumplen los 2 segundos, si aquí en esta comparación se forman los 2 segundos, T2 pasa a estado lógico 1, una memoria que pasa a estado lógico 1 activado. Si no, mientras tanto, mientras no se cumple el tiempo, T2 igual a 0. Si KFC está abierto, lo que se va a ejecutar es esta subrutina, donde todas las variables del temporizador 2 están en estado lógico 0. Aquí hay una línea muy sencilla que define, digamos, si T2 activa K8, si no, K8 igual a 0. Viene la línea del contador. El contador tiene varias partes. La primera es el incremento, esta parte de aquí. Y se incrementa solamente cuando ¿qué? Cuando se active K7 y sea diferente de estado previo de K7. Recuerden que este va a ser 1 y estado previo en el inicio le pusimos 0. Quiere decir que K7 es diferente de estado previo de K7. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Incrementa el contador. Mostramos cuántos ciclos va en el contador, en el monitor serial, y le decimos que estado previo de K7 sea igual a K7. ¿Esto para qué? Para que esta parte del programa solamente se ejecute una vez. En el próximo ciclo, ya K7 no va a ser diferente de estado previo de K7 porque son iguales. K7 va a ser igual a estado previo de K7 y ya no va a repetir más. Ya no va a incrementar más. Esto es para que se incremente una sola vez cada vez que K7 se activa. La segunda parte es la comparación. Recordemos que contador 1 es una palabra que inicia en 0. En el primer ciclo toma el valor de 1. Y PS del contador dijimos que era 3. Entonces, en el primer ciclo, 1 es mayor o igual que 3. No. Entonces, contador no se activa. Pero cuando contador 1 al tercer ciclo, 3, sea mayor o igual que PS del contador, que también es 3, entonces esta variable del contador, cont 1, pasa a ser 1. Mientras tanto, esta memoria tomaría el valor de 0. Y luego, la tercera parte del contador es lo que hace el reset. Cuando pulso reset, lo que hace es a la palabra que llevaba el número de ciclos, si llevaba 3, ahora le vamos a poner 0. Y la memoria del contador, que estaba en 1, que se activó, que se puso en 1, ahora va a ser 0. Y aquí simplemente muestro esos valores en el monitor serial para poderlo ver. Ya lo que queda aquí es simplemente una parte que está dentro del void loop. Esto hace parte del void loop, pero yo lo llamo tratamiento previo, que es la activación de las salidas o las acciones. ¿Qué dice aquí? Y1, ¿la activa K1 o K6? Aquí dice, si K1 o K6, active Y1. Si no, manténgala apagada. Y1 igual a 0. Esta otra línea dice,
Si K2 active Y3, si no, Y3 igual a 0. Y aquí Y2 dice lo siguiente: si K5 o K7, active Y2. Si no, desactive Y2. Entonces, con esta explicación, básicamente, pues, se dan las indicaciones generales para poder pasar cualquier tipo de circuito eléctrico a una lógica que pueda entender, digamos, el Arduino, ¿sí? Básicamente. Aquí se pueden pasar circuitos de controles eléctricos, circuitos electrohidráulicos, electroneumáticos, cualquier tipo de lógica cableada que ustedes puedan imaginar. Pero esto es un método y tienen que hacerlo, digamos, paso por paso y que no se les olvide ninguna de las recomendaciones. Importante saber cuándo se niega o cuándo no se niega un contacto para poderlo hacer. Bueno, ya lo que quedaría aquí simplemente sería conectar las entradas y salidas al Arduino, así como están aquí, y cargarlo, subirlo a la placa y hacerle las pruebas.